Buenos días, nosotros somos el grupo número 35, estudiantes de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, estudiantes del segundo semestre de Medicina, sección 6. Mi grupo está conformado por Brenda Rojas, José Abel Pérez, María Costa, Patricia Volpe, Juan Ruiz, Michelle Sayegle, Ángelo Motola, Luisa Ritter, Gabriela Saturno y mi persona, Beckmar Santos. Nosotros le vamos a hablar acerca de lo que es la mecánica respiratoria. Pero antes de saber esto, deberíamos primero englobar o hacer énfasis sobre lo que es el sistema respiratorio. El sistema respiratorio son todos aquellos órganos o estructuras que funcionan entre sí, permitiendo lo que es el intercambio de gases entre la atmósfera y la sangre. Dicha función es introducir oxígeno a nuestro cuerpo para posteriormente pasarlo a los tejidos, y también lo que es la eliminación y desecho del dióxido de carbono producido durante el metabolismo celular. Mecánica respiratoria. Son todos aquellos movimientos que realiza la caja torácica y los pulmones, así como los cambios volumétricos y de presión producidos en esto. Dichos cambios volumétricos de la caja se producen por la actividad de todos los músculos respiratorios. La caja está formada por columna vertebral, costillas y esternón. La caja tiene la particularidad que permite ensancharse, permitiendo lo que es la inspiración. Además, el último par de costillas es denominado flotante, ya que solo está unido a las vértebras en la parte posterior. El esternón está unido a las costillas por los cartílagos, el cual realiza movimientos costales. Cuando la extremidad anterior de la costilla se eleva debido a su oblicuidad, el esternón es propulsado hacia adelante, así como el efecto de estos movimientos se hace sentir sobre las propias costillas y sobre el esternón, por la elevación de la parte anterior de la caja torácica, la cual transforma el movimiento de la extremidad posterior. En conclusión, podemos decir que la caja torácica está formada por columna vertebral, costillas y esternón. Los pulmones pueden dilatarse y contraerse. Los parales de dichos pulmones y paredes del tórax son estructuras elásticas, permitiendo así lo que es la dilatación y contracción. También realiza movimientos hacia arriba y hacia abajo lo que es el diafragma, permitiendo alargar y acortar la cavidad torácica. La columna vertebral, costillas pueden subir y bajar. Estos movimientos se efectúan por dos articulaciones que aseguran la unión controvertebral, la que es la articulación controtransversa y la articulación que se encuentra en la cabeza de la costilla. Y por último, la elevación y depresión de costillas, aumentando y disminuyendo el diámetro anteroposterior de la cavidad. Ahora bien, vamos a hablar sobre lo que es el mecanismo de acción de los músculos respiratorios. Los músculos respiratorios pueden ser músculos de inspiración y músculos de expiración. Dentro de los músculos de inspiración se encuentra lo que es el diafragma, intercostales externos, esternocleidomastoideo, serratos anteriores y los escalenos. Y dentro de los músculos de expiración encontramos los músculos abdominales, intercostales internos y el serrato postero inferior. Así como también, antes de saber la acción de los músculos inspiratorios e expiratorios, debemos saber que los músculos elevadores de las costillas son los inspiradores y aquellos que descienden son los expiradores. Músculos de inspiración. Son numerosos y potentes, pues la inspiración se encuentra activa debido a que se debe vencer la resistencia de las palancas esqueléticas y la elasticidad de los pulmones. Uno de los músculos de inspiración es el diafragma, el cual separa la cavidad torácica del abdominal y durante la inspiración empuja el contenido abdominal hacia abajo y hacia afuera, permitiendo así lo que es la expansión de pulmones y aumento del volumen torácico. Intercostales externos. Estos permiten una mayor expansión de músculos para que se introduzca una mayor cantidad de aire. Contribuye al movimiento de costillas especialmente durante la inspiración, ya que los huesos se elevan para permitir una mayor expansión de músculos y para que así se introduzca una mayor cantidad de aire. Dentro de los músculos inspiratorios también se encuentra una serie de músculos accesorios, el cual es el esternocleidomastoideo, que levanta el esternón. El serrato anterior levanta las costillas y los escalenos son las dos primeras costillas. La inspiración se da de dos maneras, que es la inspiración normal y la inspiración forzada. La normal es aquella que pone en juego los músculos intercostales externos y el diafragma. Durante la inspiración, la contracción del diafragma tira hacia abajo de la superficie inferiores del pulmón.
La inspiración forzada es aquella que se obtiene mediante la acción conjunta de músculos esternocleidomastoideos, escaleno, elevadores de costillas, pectoral mayor, pectoral menor, dorsal ancho, serratos posteriores, serrato anterior. Ahora vamos a hablar sobre los músculos de expiración. El diafragma se destiende y asciende de la cavidad torácica, mientras las costillas inferiores descienden. Uno de los músculos de expiración es el abdominal, o los abdominales, los cuales dichos rectos abdominales comprimen el contenido abdominal hacia arriba contra el diafragma. Tiran asimismo hacia abajo las costillas inferiores, disminuyendo el diámetro anterior-posterior del tórax y por lo tanto bajan la jaula torácica. Intercostales internos. Tanto los intercostales externos como internos, al funcionar como palancas que bajan y suben, elevando el mecanismo mediante el cual los intercostales externos e internos para producir la inspiración y la expiración. Serrato posterior inferior. Es aquel que desempeña un papel importante con el músculo dorsal ancho, serrato posterior inferior, protegiendo así las costillas formando una masa. La expiración también se puede dar de dos formas, a través de la expiración normal pasiva y la forzada. La expiración normal pasiva es aquella que durante la expiración el diafragma se relaja y hace el retroceso elástico de pulmones, permitiendo así que la pared torácica y estructuras abdominales se compriman lo que son los pulmones y expulsando así el aire. Expiración forzada es aquella que exige una contracción de músculos abdominales, de intercostales íntimos y de los fascículos medios del músculo serrato anterior. Abajo podemos observar una imagen donde se realiza lo que conocemos como inhalación o exhalación, así como también la inspiración o expiración, así como también podemos observar los músculos que están trabajando para llevar a cabo dicha función. Factores que intervienen en el proceso de ventilación pulmonar. Los pulmones son estructuras elásticas que se expanden y contraen y que además están cubiertas por una delgada capa de líquido pleural que lubrica sus movimientos. El sistema respiratorio cumple 4 funciones importantes: ventilación pulmonar, difusión del dióxido de carbono y el oxígeno, distribución del dióxido de carbono y el oxígeno y regulación de la respiración. En esta oportunidad haremos hincapié en la ventilación pulmonar, que es la inspiración y la expiración de aire, lo que permite que haya un intercambio de aire entre los alvéolos y la atmósfera. Diferentes factores intervienen en este proceso, entre los cuales están factores que intervienen en el proceso de inspiración y expiración. La respiración tranquila y normal depende del diafragma, ya que durante la inspiración, al contraerse permite que aumente el tamaño o volumen de la caja torácica y de los pulmones. Y durante la expiración, el diafragma se relaja y se comprimen los pulmones. Durante la respiración fatigada o dificultosa, las fuerzas elásticas no tienen la potencia suficiente como para hacer una expiración rápida. Por lo tanto, buscan apoyo o fuerza en los músculos abdominales, que se van a impulsar hacia arriba el contenido abdominal contra el diafragma. De igual manera, en este factor intervienen las fuerzas elásticas del tejido pulmonar y las fuerzas producidas por la tensión superficial. Otro factor importante sería la presión pleural, que es la presión en el líquido que se encuentra entre la pleura pulmonar y la pleura de la cavidad torácica. La presión pleural al comienzo de la inspiración alcanza aproximadamente unos menos 5 centímetros, que es lo necesario para mantener el volumen en reposo. Durante la inspiración, la caja torácica se expande y tira aún más de las superficies del pulmón, lo que va a generar una presión más negativa, aproximándose a unos menos 7,5 centímetros. Otro factor importante sería la presión alveolar. Cuando se cierra la glotis y el aire deja de moverse, la presión en todas las porciones del árbol bronquial y la presión atmosférica es la misma. Durante la inspiración, la presión alveolar va a disminuir y la presión atmosférica va a aumentar, de manera que puede entrar aire a los pulmones. Durante la expiración, la presión alveolar va a aumentar y la presión atmosférica va a disminuir, de manera que pueda salir el aire de los pulmones. Otro factor importante sería la presión transpulmonar, que es la diferencia entre la presión en el interior de los alvéolos
y la presión en la superficie de los pulmones, es decir, la diferencia entre la presión pleural y la presión alveolar. Por último, pero no menos importante, está la resistencia de las vías aéreas. Durante la inspiración, los bronquiolos y los pulmones se expanden, de manera que las vías aéreas que presentan un mayor diámetro ejercen menos resistencia. La resistencia aumenta durante la expiración a medida que los bronquiolos van perdiendo su diámetro. Sin embargo, la resistencia de las vías aéreas también se encuentra condicionada por la contracción o relajación de los músculos lisos de las paredes de las vías aéreas, que se encuentran controlados directamente desde el sistema nervioso autónomo, que envía señales para que el músculo se relaje, generando broncodilatación y ejerciendo menos resistencia. Sin embargo, patologías o situaciones traumáticas pueden generar que se estrechen u obstruyan las vías aéreas, lo que va a llevar a que ejerza una mayor resistencia y que se necesite más presión para poder mantener el mismo flujo aéreo. Ahora bien, todos estos factores antes mencionados están en estrecha relación con lo que es la distensibilidad pulmonar, que es la propiedad que tiene un tejido para volver a su tamaño normal después de que ha sido aplicada sobre él una presión o una fuerza. Todos estos factores o estas propiedades unidas van a poder permitir que el mecanismo o el proceso de la ventilación pulmonar pueda llevarse a cabo en el individuo. Se denomina distensibilidad pulmonar al volumen en el que se expanden los pulmones por cada aumento unitario de presión transpulmonar. La distensibilidad pulmonar total de los dos pulmones en conjunto en un adulto promedio se determina en que son 200 mililitros de aire por cada centímetro de agua. Es decir, que por cada centímetro de agua de presión transpulmonar se expande el pulmón a 200 mililitros de aire en volumen. Esta actividad depende de los siguientes factores. ¿Qué quiere decir? Que la actividad pulmonar varía en que el pulmón se expanda, o es decir, limite su expansión por fuerzas colapsantes, tales como las fibras elásticas, que generalmente están contenidas en fibras de colágeno y elastina, y la tensión superficial. Estas fibras elásticas permiten que el pulmón en inspiración se expanda y en expiración se contraiga, digamos así, volviendo a su total normalidad. Esto limita la cantidad de aire que puede entrar o salir del pulmón y limitar el volumen en el que éste puede llegar. Ahora bien, entre estos factores que nombramos, digamos que las fibras elásticas mantienen la anatomía del pulmón. Pero cuando vamos a tensión superficial se refiere a la facilidad que tiene el pulmón de expandirse y evitar un colapso. O sea, la tensión superficial facilita la expansión. ¿A qué se refiere con esto? A que debe existir cierto equilibrio en los alvéolos pulmonares, ya que la tensión superficial se refiere a la unión de moléculas de agua que se mantienen adheridas. Pero en los alvéolos pulmonares debe existir cierta regulación de esta tensión superficial, y esto sucede gracias a la presencia de un surfactante. ¿Qué hace este surfactante? Evita que las moléculas de agua se mantengan tan unidas, favoreciendo a una expansión pulmonar y evitando un colapso. Se tiene en cuenta que los alvéolos pequeños tienen mayor presencia de surfactante y por ende menor tensión superficial. Esto favorece a que estos alvéolos, aun siendo más pequeños, se pueden expandir más que los grandes. Este diagrama presenta en la diapositiva relaciona lo que es los cambios de volumen pulmonar con los cambios de presión pleural, lo que a su vez va, explicando la presión transpulmonar. En este diagrama se presenta un eje Y y un eje X, en el que el eje Y presenta los litros de volumen pulmonar y el eje X cada centímetro de agua de presión intrapleural. Tenemos presente en este diagrama también las curvas que delimitan las curvas de distensibilidad inspiratoria y las curvas de distensibilidad expiratoria. Estas curvas presentes en el diagrama van llevando un registro de la presión pleural. Se denominan curvas de distensibilidad inspiratoria cuando el pulmón se expande, y curvas de distensibilidad expiratoria cuando el pulmón se contrae, llevando así un registro de la presión transpulmonar. En el segundo diagrama presenta la comparación en el que unos pulmones llenos de aire
presentan una superficie de contacto entre el líquido alveolar y el aire de los alveolos. Y en la otra imagen que se puede visualizar, presenta digamos, la presencia de solución salina en el que no hay contacto de aire líquido y por tanto no hay presencia de lo que es el factor de tensión superficial. En este solo actúa el factor de fuerzas elásticas. En conclusión, debemos tener en cuenta que las fuerzas elásticas tisulares no presentan la mayoría de lo que es la regulación de la expansión pulmonar. Esto en realidad se puede apreciar en que es más importante, por decirlo así, es la tensión superficial que se encuentra presente en los alveolos, ya que ellos, o sea, la cantidad de tensión superficial presente en ellos es lo que va a delimitar la cantidad de expansión pulmonar que pueda haber allí. Voy a hablar sobre el pulmón complaciente. Para que el gas insuflado llegue a los pulmones, se debe aplicar una presión que venza la resistencia elástica a la expansión que ofrecen los pulmones y la pared torácica. La relación entre el gradiente de presión y el aumento del volumen pulmonar se conoce como compliancia o distensibilidad. La distensibilidad pulmonar total de los pulmones en un conjunto en el ser humano adulto normal es en promedio de aproximadamente 200 mililitros de aire por cada centímetro de H2O, de presión transpulmonar. Entonces podemos decir que un ejemplo es que cada vez que la presión transpulmonar aumenta 1 centímetro de H2O, el volumen pulmonar después de 10 a 20 segundos se expande a 200 mililitros. Entonces podemos entender que el pulmón complaciente se establece debido a que el pulmón va reorganizando su arquitectura de acuerdo a su necesidad. Para no afectar la caja torácica, sin embargo, genera cambios en la presión transpulmonar, que cuando hablamos de pulmón complaciente se refiere al consciente entre los cambios del volumen. Ahora voy a hablar sobre el volumen de cierre de las vías aéreas. Las vías aéreas pequeñas carecen de apoyo cartilaginoso, dependencia de tracción radial causada por la retracción elástica del tejido colindante para mantenerlas abiertas. La permeabilidad de estas vías aéreas, en especial en áreas basales del pulmón, depende en gran medida del volumen pulmonar. El volumen al que estas vías aéreas comienzan a cerrarse en áreas dependientes del pulmón se denominan capacidad de cierre o volumen de cierre. Entonces podemos decir que el volumen de cierre no es más que el volumen pulmonar en el cual las vías respiratorias inferiores comienzan a cerrarse debido a la presión transpulmonar. Entonces podemos decir que en esta área es más negativa el vértice del pulmón. Entonces podemos decir que un ejemplo de esto es cuando se recibe un golpe en el abdomen. La tensión superficial es la fuerza que actúa a través de una línea de aproximadamente 1 centímetro de largo en la superficie líquida. Esto se debe a que las moléculas adyacentes del líquido tienen mayor concentración de fuerza que una molécula líquida y una molécula de gas. Si la tensión superficial no permanece en límites bajos cuando hay una contracción alveolar mediante la respiración, habrá un colapso de los alveolos. De acuerdo con la ley de Laplace, la presión se contrarresta con la tensión superficial. Esto quiere decir que a menor tamaño del alveolo, menor será la tensión superficial que se concentre en él. Y para mantener el tamaño del alveolo es necesario un agente tensioactivo que recubra las moléculas de agua. Este agente tensioactivo es el surfactante, que está compuesto por agua, fosfolípidos y proteínas. El surfactante es secretado por las células epiteliales secretoras de tipo 2. El surfactante también regula los niveles de agua dentro del alveolo. Aproximadamente deberían estar en un tamaño normal de 4 centímetros y cuando no tienen el surfactante estaría por los 18 centímetros. Esto quiere decir 4.5 veces mayor el tamaño. Para medir la presión, de acuerdo con la ley de Laplace, debemos utilizar su ecuación, que indica lo siguiente: la presión es igual a 2 veces la tensión superficial dividido por el radio del alveolo.
El surfactante pulmonar es una sustancia presente en los alvéolos pulmonares y este facilita el intercambio de gases respiratorios en los pulmones. Su acción le permite a los alvéolos permanecer abiertos durante la respiración mediante una tensión, lo que facilita la entrada de oxígeno a la circulación sanguínea. Este está producido por los neumocitos tipo 2 que se encuentran en la pared de los alvéolos y está compuesto por un 8% de lípidos, un 12% de proteínas y un 80% de fosfolípidos. La acción principal que cumple este surfactante es el de crear una capa de película que le permita a los alvéolos una adecuada apertura y posteriormente permitir la respiración mediante el mantenimiento de la apertura de los alvéolos, la disminución de la fuerza que se necesita para la expansión de los pulmones y la estabilización de los tamaños de los alvéolos. ¿Cuál es la importancia del surfactante? Pues tiene importancia en la inspiración porque baja la tensión superficial y evita el colapso de los alvéolos, y tiene importancia inmunológica ya que este evita el paso de agentes infecciosos a través de la inspiración. ¿Qué pasa con los prematuros? Los prematuros pueden no tener una producción suficiente de surfactante pulmonar para así garantizar una respiración eficiente. Entonces estos tienden a desarrollar un síndrome de distrés respiratorio, causando una intensa dificultad para respirar. Tipos de flujo aéreo. En gran parte de las vías aéreas, el flujo se puede considerar laminar y viene regido por la ley de Poussy-Willet. El flujo aéreo solo ocurre cuando existe una diferencia de presión. El aire irá de una región de alta presión a una de baja presión. A mayor diferencia, mayor velocidad de flujo. De esta manera, el aire fluye hacia adentro en la inspiración porque la presión alveolar es menor que la presión a nivel de la boca. El aire sale hacia afuera durante la expiración porque la presión alveolar excede la presión en los labios de tal manera que para duplicar la velocidad de flujo debe cuadriplicar la presión de empuje. Entre los tipos de flujo aéreo podemos encontrar el flujo turbulento, el laminar y el transicional. Cuando el aire fluye a altas velocidades, especialmente a través de una vía aérea con paredes irregulares, el flujo se desorganiza, se hace a veces caótico y tiende a formar remolinos. Esto se llama flujo turbulento y se encuentra principalmente en las vías aéreas grandes, tal como la tráquea. Se necesita presión de empuje relativamente poderosa para mantener un flujo turbulento. La presión de empuje durante el flujo turbulento de hecho es proporcional al cuadrado de la velocidad del flujo, de tal manera que para doblar la velocidad del flujo debe cuadriplicarse la presión de empuje. Cuando el flujo es lento y transcurre por tubos estrechos, tiende a ser más ordenado y lineal y a fluir en línea recta. Este tipo de flujo se llama flujo laminar. Al contrario que el flujo turbulento, el flujo laminar es directamente proporcional a la presión de empuje, de tal manera que para duplicar la velocidad de flujo, uno necesita solo duplicar la presión de empuje. El flujo laminar puede describirse por la ley de Poussy-Willet. Durante la respiración en reposo existe flujo laminar, desde los bronquios de mediano tamaño hasta el nivel de los bronquiolos. Durante el ejercicio, cuando el flujo del aire es más rápido, el flujo laminar puede quedar confinado a la vía aérea más pequeña. Y el flujo transicional, que tiene características tanto del flujo laminar como del turbulento, se encuentra entre los dos en el árbol bronquial, en estado de reposo. Siguiendo el mismo orden de ideas establecido por mi compañera Michelle en el punto anterior, es de suma importancia seguir hablando de la ecuación de Poiseuille y su relación con el volumen de flujo aéreo. La ecuación de Poiseuille, o mejor conocida como la ley de Hange-Poiseuille, es aquella que nos permite determinar el volumen de flujo laminar estacionario o el volumen de líquido incompresible con una viscosidad constante a través de un tubo cilíndrico. Esta definición la podemos ver ejemplificada fácilmente como el volumen de líquido de agua a través de las tuberías, o enfocado un poco más con la parte médica de medicina en nuestro cuerpo,
como el volumen de flujo en nuestra presión sanguínea a través de las arterias, o enfocándolo ahorita con el tema de nuestro seminario, podemos encontrar como el volumen de flujo laminar estacionario, es decir, el paso de aire a través de nuestras vías respiratorias, como los bronquiolos, las vías alveolares, etc. La ley de Poiseuille establece una ecuación que será de gran ayuda para poder calcular el caudal del volumen del flujo aéreo, es decir, la rapidez en la que el aire se va a transportar o mover a través del conducto respiratorio. Esta ecuación se ve representada como diferencia de presión dividido entre la resistencia. La diferencia de presiones viene siendo P1 o presión número 1 menos P2 o presión 2. Estas presiones las podemos encontrar en ambos extremos del conducto. Para poder calcular la resistencia a la que se opone el flujo, la ecuación viene siendo 8 por viscosidad por la longitud del conducto, dividido entre pi por radio a la cuarta potencia. Es importante resaltar que el radio va a jugar un papel de suma importancia al momento de hacer el cálculo de este caudal del volumen de flujo. ¿Por qué lo digo? Porque la resistencia es inversamente proporcional al radio elevado a la cuarta potencia, lo que quiere decir que si el radio del conducto respiratorio disminuye o aumenta, a su vez así va a disminuir la velocidad o aumentar la velocidad del volumen de flujo. Por ejemplo, si el radio del conducto se ve disminuido a la mitad, la ley de Poiseuille predice que la resistencia a la cual se va a enfrentar el volumen de flujo aéreo va a ser 16 veces mayor a lo normal. Esto demuestra la importancia e influencia que tiene el calibre del conducto respiratorio sobre la resistencia que se impone al flujo laminar estacionario o flujo aéreo. Presión crítica de cierre. El gradiente de presión del aparato pulmonar es de aproximadamente 7 miligramos de mercurio. En promedio, a comparación a los casi 90 miligramos de mercurio de la circulación general. La presión de los capilares pulmonares es de aproximadamente 10 miligramos de mercurio, mientras que la de la presión oncótica de unos 25 miligramos de mercurio. Eso quiere decir que el gradiente de presión que va a ir hacia adentro va a ser de casi 15 miligramos de mercurio, lo cual nos ayuda a conservar los alvéolos y a evitar que se cree una capa delgada de líquido. Si la presión de los capilares pulmonares supera los 25 miligramos de mercurio, va a ocurrir una congestión y un edema pulmonar. Asimismo, la presión crítica de cierre es de gran importancia en todas las estructuras colapsables que forman parte del pulmón. Estas estructuras tienen la capacidad de ejercer una resistencia ante una fuerza de colapso o de distensión, pudiendo volver a su volumen de reposo una vez que la fuerza ejercida se deprima. El cambio de volumen en los vasos alveolares va a depender de la presión transmural o PTM y de la distensibilidad. Cuando la fuerza ejercida es positiva, el vaso se va a distender. Cuando la fuerza es negativa, va a colapsar, generando que el flujo en esa estructura cese. Es decir, cuando la fuerza de presión aumenta y supera la presión crítica de cierre, para que se pueda reiniciar el flujo en la estructura, la presión transmural o PTM es necesario que aumente y supere la presión crítica del cierre. Esto es lo que nos explica un poco la génesis de la apnea del sueño. El neumotórax es la presencia de aire en la cavidad pleural. Entiéndase por cavidad pleural la cavidad que existe entre la pleura visceral y la pleura parietal. Además, esto puede ocurrir de forma traumática o de forma espontánea. Tipos de neumotórax. Tenemos el neumotórax traumático. El neumotórax traumático frecuentemente diatrógeno, ya que se da por una
por un acto médico, como cuando aspiramos el líquido de la cavidad pleural, como cuando se da una toracocentesis, una biopsia pulmonar, una biopsia pleural o una biopsia transbronquial. Pero también puede ocurrir por un traumatismo a nivel de la pared torácica. Luego tenemos el neumotórax espontáneo, que comúnmente le ocurre a jóvenes adultos cuando hay una rotura, por lo general, de una bola enfisematosa subpleural, pero esta tiende a resolverse por sí misma. Cuando no es así, debe acudir al médico. Luego tenemos el neumotórax a tensión. El neumotórax a tensión no es más que un neumotórax unilateral lo suficientemente grande como para desviar el mediastino hacia el lado contrario y oprimir el pulmón del lado opuesto, ¿ok? Este neumotórax pone en riesgo la vida del paciente y debe aspirarse lo antes posible. Además de todos los precedentes, tenemos también el neumotórax secundario, que ocurre cuando hay una rotura por una lesión pulmonar cerca de la superficie pleural. Una de estas lesiones puede ser carcinoma, abscesos pulmonares, tuberculosis, etc. ¿Qué sucede? Cuando el aire inspirado, cuando nosotros inhalamos, ese aire intenta y se mete en la cavidad pleural, poniendo así, puede ser mortal, pone en riesgo la vida del paciente y además tiende a afectar la circulación pulmonar. Muchísimas gracias.